El día de hoy traemos noticias actualizadas sobre los beneficios del Seguro Social, pero esta vez va dirigido a un grupo selecto del Seguro Social, el ingreso de seguridad suplementaria, también conocido como el SSI. Veremos información muy importante sobre uno de los requisitos más importantes que tiene este programa, el cual es el límite de ingresos de este año 2024. ¿Por qué es que veremos este tema? Se acerca un mes clave para los beneficiarios del SSI, porque este mes que viene veremos cómo miles de beneficiarios que antes no eran elegibles para este programa, ahora podrán serlo. Se trata de dos cambios importantísimos, un cambio en política gubernamental, el cual no solo hará que miles ahora sean elegibles, sino que miles que ya son beneficiarios tengan un aumento en sus pagos. El ingreso de seguridad suplementario, el SSI, es un programa federal que ofrece pago todos los meses a más de 7 millones de personas que tienen ingresos pequeños, pocos o por último ningún recurso. El SSI está dirigido a personas de 65 años o más, al igual que personas de cualquier edad con discapacidades. Otro aspecto importante del SSI es el hecho de que este programa también puede ayudar a personas sin hogar a conseguir una nueva vivienda mediante pagos mensuales. El SSI no requiere que las personas sean propietarias de una vivienda para poder solicitarla. En términos de cuánto recibe, esto va a depender de muchos factores diferentes, como la situación actual, la edad, el estado de discapacidad y varios factores que sin duda son muy importantes. Cuando usted solicita el ingreso de seguridad suplementaria, este programa generalmente es para personas que no ganan más de unos $2,000 en su trabajo cada mes. Este límite de ingresos aumenta en ciertas ocasiones, como ser para las parejas, o las veces en lo que los padres solicitan al tener hijos. Además, también existen otras fuentes de ingresos que la Administración del Seguro Social puede analizar además de tu trabajo. Estos otros aspectos que consideran las prestaciones por invalidez, el desempleo, las pensiones. Si supera con este ingreso en $1, no puede calificar a veces para el SSI. Este es solo otro de los muchos programas que el gobierno de los Estados Unidos utiliza para tratar de ayudar a personas que están pasando por apuros. Luego de que comenzó la pandemia mundial, muchas personas hasta perdieron sus hogares, sus ingresos, y muchos de ellos, necesitan ayuda. Son programas como estos, los que convirtieron a los Estados Unidos en uno de los gobiernos que gastan cantidades decentes de dinero para ayudar a su población. Bueno, un cambio en la política gubernamental es la que ayudará a que más estadounidenses puedan calificar para los beneficios del Seguro Social, el SSI, o también aumentar los pagos para algunos beneficiarios existentes. Oficialmente, la Administración del Seguro Social anunció hace unas semanas atrás la regla final que va a afectar al programa de seguridad de ingresos suplementario. Un programa que envía cheques mensuales a más de 7 millones de estadounidenses con recursos limitados, personas discapacitadas, ciegos o simplemente mayores de 65 años que no tienen los suficientes recursos. Y es que dentro de esta regla viene la definición de hogar de asistencia pública, abriendo los hogares que reciben beneficios como por ejemplo el SNAP EBT, ahora poder acceder a este programa. Los pagos del SSI son pagos que están basados en ingresos y recursos. Cuanto más tiene una persona, generalmente menos le pagan. Es aquí donde este ajuste se vuelve crucial,
porque el gobierno ahora asumirá que un candidato al SSI, por ejemplo, que sea de un hogar de SNAP, no recibe ingresos de otras personas con las cuales vive, lo cual puede hacerlo también elegible para recibir beneficios mayores a lo esperado. La definición ampliada permitiría que más personas ahora puedan calificar para el SSI, al igual que aumentará los montos de pago de algunos beneficiarios existentes del SSI, y al mismo tiempo va a lograr solucionar un problema fuerte dentro de la administración: reducir la carga de presentación de informes para las personas que viven en hogares de asistencia pública. Además de esto, los hogares que reciben asistencia pública ahora se definirán como aquellos en los que al menos una persona o ha solicitado el SSI y al menos una persona recibe fondos de otra iniciativa de ingresos por parte del gobierno. Antes de este cambio, todos los miembros de un hogar tenían que recibir asistencia pública para poder cumplir con los requisitos. Pues prácticamente lo que podemos estar viendo en esto es que la Administración del Seguro Social está comenzando a flexibilizar algunas restricciones para el SSI, lo cual va a facilitar mucho a que una persona que lo necesita cumpla ahora con las condiciones. En un informe demostraron que se estima que 277,000 beneficiarios actuales del programa SSI verán pagos más altos. Al mismo tiempo, que más de 100,000 personas ahora podrán calificar para el SSI, una vez que esta regla ya esté presente. Al simplificar nuestras políticas e incluir hasta un programa adicional dirigido para las familias de bajos ingresos, como lo es el SNAP EBT, vamos a lograr eliminar una de las barreras más significativas para acceder al SSI. Fue lo que afirmó el comisionado del Seguro Social, Martin O'Malley, en su último comunicado. Él afirmó que este tipo de cambios son los que promueven tener una mayor equidad en los programas sociales. El SSI tiene un alcance menor que el programa de beneficios para jubilados, conocido como el Seguro Social o pensiones, pero sin duda es un programa que sigue siendo un salvavidas para millones. Actualmente, pues el pago mensual promedio del SSI es de unos $698. Esta regla, con la nueva asistencia pública para los hogares, va a estar entrando en vigor oficialmente el 30 de septiembre de este año 2024. Al igual que también se tiene un cambio separado, pero ya oficial, que ampliará la política del subsidio de alquiler del SSI, otra de las grandes medidas que O'Malley ya anunció, destinado para ayudar a las personas a acceder a estos beneficios cruciales.